Buenas noches a todos. Hoy nos encontramos con la doctora Fosa, que nos va a comentar sobre un fenómeno curioso que ocurría con los españoles del siglo XVI, el caso del cambio de identidad. En esta sesión vamos a hablar sobre Pedro Sancho, uno de los autores que próximamente cubriremos en el proyecto Glosas Craniquenses. Bienvenida, doctora Fosa. Gracias, María Claudia. Sí, justamente vamos a presentar a Pedro Sancho, que tiene estoy tratando de poner la versión en la pantalla. Ahí está. Hoy día vamos a hablar de Pedro Sancho y ese fenómeno al que tú te referías, que es el cambio de identidad. Es curioso, pero cruzar el Atlántico casi significaba lo mismo que sumergirse en el río Jordán, donde bautizaban a los primeros cristianos. Uno puede cambiarse de nombre o ponerse un nuevo nombre. En el caso de Pedro Sancho, vamos a ver que su nombre va evolucionando a medida que cambian sus situaciones de vida. Aquí tenemos un cuadro, un dibujo de Pedro Sancho, que no es muy común en el siglo XVI que las personas contraten a un pintor para que los dibujen. Generalmente esto lo hacían los reyes, los príncipes, pero parece que en un momento de su vida Pedro Sancho ha tenido mucho dinero y ha podido conseguir que lo pinten. La vida de Pedro Sancho varió muchísimo, una vida corta, como se ve en la pantalla. Nació en el 1514 y muere en el 1547. 33 años, inclusive para el siglo XVI, es poco. Pero como decía, su vida fue bastante variada. Entra a la historia del Perú o a la historia de España en el Perú como un hombre de a pie. Sigue como un secretario de Pizarro. Luego Pizarro le da una encomienda o hasta más de una encomienda. Luego él mismo se identifica como señor y luego pasa a ser capitán. Pedro Sancho participó en Cajamarca en la captura de Atahualpa. Y ahí, como les dije, se le describe como un hombre de a pie. Esto significa que Pedro Sancho no tenía dinero para tener un caballo, era un objeto carísimo, y en América sobre todo. Además se necesitaba una persona que atendiera o ayudara a atender al caballo, o sea, tenía que contratar a alguien, y además había que mantener al caballo, alimentarlo, cuidarlo, etc. O sea, no solamente era un objeto caro, sino era caro mantenerlo. Entonces él no tenía prácticamente nada y es parte de la infantería de las huestes de Pizarro. Uno de los primeros documentos que se conservan con su firma es un testimonio del acta de repartición del rescate de Atahualpa, y ahí lo firma con el nombre de Pedro Sancho. Como miembro de la hueste, de la parte de infantería, aparece el nombre de Pedro Sancho como receptor de 181 marcos de plata y 4.440 pesos de oro. Esto es lo que él recibe en el reparto del rescate de Atahualpa. Los de infantería recibían más o menos la mitad que los de a caballo. Para aclarar la cantidad de... No quiero decir dinero, porque en ese tiempo en realidad les pagaban con plata y con oro. Entonces el marco, pero sí hay que tener una idea más o menos del volumen de este premio, ¿no? El marco era un patrón de peso para el oro y la plata que era común en Europa Occidental durante la Edad Media. Equivalía a 8 onzas o a media libra el peso, el marco. Entonces, si vemos que él recibió 181 marcos de plata, calculamos que tendría unos 45 kilos de plata.
Y el peso de oro era unidad de cuenta en Castilla durante el siglo XVI y XVII, que correspondía a 3,60 gramos. Entonces, o a medio doblón también. Entonces, si vemos 4.440 serían 2.220 doblones de oro. Eso era un tesoro, era realmente volverse millonario en un día. Ahora, cuando Pedro Sancho firma este reparto del rescate de Atahualpa, ya está funcionando como escribano y secretario de Francisco Pizarro. No hay que olvidarnos que Francisco Pizarro no sabía ni leer ni escribir, entonces siempre necesitaba de una persona de su confianza que no solo escribiera lo que él tenía que informarle al rey o lo que tenía que comunicarle a otros españoles en América y a las autoridades de la audiencia de Santo Domingo, sino que también necesitaba que alguien le leyera la correspondencia que le llegaba a él. Entonces, en esta época que estamos en la década del 30, 1530, Pedro Sancho redactó varias crónicas e informes que aún se consideran perdidos. Sabemos que existieron, pero no sabemos dónde están, si se han conservado, en qué archivo están. Los archivos en general han sufrido muchas tragedias, digamos, muchas crisis, incendios, hundimientos de barcos donde los transportaban, etc. Así que no ha sido fácil, a pesar de que les hacían varias copias, no ha sido fácil muchas veces conservarlos. Otro problema es que a veces los mismos conquistadores no querían que se conservaran estos documentos, así que ellos mismos los destruían. Bueno, Pedro Sancho estuvo en el avance hacia Jauja y en la toma del Cusco. En 1534 se dieron las ordenanzas para los vecinos del Cusco y el trato de los naturales. Esta serie de ordenanzas aparece firmada por Francisco Pizarro y por su secretario Pedro Sancho. Francisco Pizarro solamente sabía firmar y no lo hacía muy bien. Tenía una mano pues muy, como diríamos, muy insegura para firmar, por lo que él no había aprendido a escribir de niño o de joven, y en realidad nunca aprendió a escribir. La obra principal de Pedro Sancho es la relación de la conquista del Perú. Y ahí lo firma Pedro Sancho, escribano general de los reinos de Nueva Castilla y secretario del gobernador Francisco Pizarro. Y este texto ha llegado hasta nosotros gracias a una traducción del italiano. Interesante cómo circulaban los documentos importantes y en el siglo XVI había mucha curiosidad en Europa por saber de primera mano, como era la de Pedro Sancho, sobre la forma en que había sido conquistado el Perú o invadido el Perú. Y este documento llega a la corte italiana o llega a Italia a través de la corte española, que ya se había instalado en una parte de Italia, y al traducirlo al italiano se conserva, se pierde la versión original en castellano o no se encuentra hasta el momento, pero sí quedó registrada y conservada la versión en italiano. Esa versión en italiano fue retraducida al castellano y esa es con la que contamos ahora. Asimismo, Sancho preparó el borrador de la primera serie de títulos de encomienda que eran, en un verdadero sentido, la Constitución del Perú. Esta cita la he entrecomillado porque es del doctor Guillermo Loman, un gran historiador peruano que falleció hace poco tiempo, unos pocos años. Y lo que él quiere destacar es que la primera serie de títulos de encomienda la redactó Pedro Sancho, siempre por supuesto bajo las órdenes de Francisco Pizarro y seguramente siguiendo el dictado que le hacía Pizarro. Este es el primer documento que expresa cómo se repartió el Tahuantinsuyo entre los españoles. Primero, por supuesto, solamente lo que conocieron los españoles. Habían estado en Tumbes, Trujillo, Cajamarca, Tumbes, Piura, Trujillo, Cajamarca
iban al Cusco y entonces esos territorios que ya conocían los iban repartiendo. Por sus labores y esfuerzos en la conquista, Sancho recibió una encomienda en el Cusco que perdió cuando regresó a España, partiendo del Perú enriquecido en noviembre de 1535. Ahora, las encomiendas en el Cusco eran muy deseadas, muy buscadas, y como Pedro Sancho era una persona muy cercana a Pizarro, lo premió o le dio como merced, como recompensa, esta encomienda en el Cusco. Ahora, si los encomenderos no se quedaban en Indias, o sea, en el Tahuantinsuyo, en el Perú y en otras regiones, perdían su derecho a la encomienda. Eso fue lo que le pasó a Pedro Sancho, que decide regresar rico a España y pone en riesgo la encomienda que le había otorgado Pizarro en el Cusco. Ahora, realmente era una decisión un poco difícil, ¿no? O regresar a la península rico, después de haber salido pobre, y conseguir casi cualquier cosa en España, en la península, desde un título nobiliario hasta un palacio, etcétera, con la cantidad de oro y plata que había recabado en el Perú, o quedarse en su encomienda, asumir sus responsabilidades de encomendero, que eran castellanizar y evangelizar, y pues gozar de los tributos que eventualmente le darían los indígenas, los nativos. Y él decide regresar a España en noviembre de 1535. Cuando regresó a España, se afincó en Toledo, se casó con una muy noble doña, Guiomar de Aragón, y accedió a un asiento en el Consejo Municipal de Toledo. Con estos ejemplos les quiero ilustrar lo que les mencioné, que con esta cantidad de dinero se podía comprar lo que uno quería. Y aquí incluimos a una esposa noble y a un asiento en el Consejo Municipal de Toledo, que era pues convertirse en una personalidad importante, una persona importante en la administración municipal de Toledo, que era una de las ciudades más importantes de España. Entonces, en general, no solo Pedro Sancho, sino muchos más que habían salido de España como hombres de a pie, tenían como norte, como objetivo, ennoblecerse. Y una de las formas de ennoblecerse es o el dinero o casarse con una mujer noble. Y en este caso, tiene las dos cosas. Regresa rico. A la noble le interesaría seguramente los doblones de don Pedro Sancho, y él se ennoblece al casarse con ella. Y también, como les mencionaba, ya participa en la administración de la ciudad. Y en la corte de Toledo él se añade el de la Hoz al apellido. Entonces, desde este momento empieza a llamarse Pedro Sancho de la Hoz. La segunda vez que regresa, la primera vez que regresa a España, entra a España como Pedro Sancho y sale como Pedro Sancho de la Hoz. Pedro Sancho obtuvo en España una capitulación real para explorar los territorios al sur del Cusco. Al poco tiempo de llegar a España, creo que pasan unos 4 o 5 años, y empieza otra vez a hacer trámites para regresar a América. Y quiere regresar al Cusco y volver a gozar de su encomienda, de ser posible, si es que no la ha perdido, y quiere seguir explorando los territorios alrededor del Cusco. Y de hecho regresa al Perú, pero esta vez llega como un hombre de a caballo. Como habíamos dicho, ya era un hombre rico, pero esa riqueza no le está alcanzando todo lo que él quería, y decide que necesita más, que tiene que regresar al Perú. Y regresa como Pedro Sancho de la Hoz.
Entonces, en 1539, unos 5 años después que se había ido, Pizarro decide que Sancho se una a la expedición a Chile como proveedor de armas, bajo órdenes de Pedro de Valdivia. De esa manera no le tendrían que devolver la encomienda asignada, que seguramente Pizarro ya se había visto obligado a dárselo a otra persona. No solo porque Sancho ya se había retirado de América, de la zona andina, sino porque había mucha demanda de otras personas, de otros españoles que se sentían merecedores de una encomienda y de alguna manera presionaban bastante para obtenerla. Y Pizarro muchas veces se veía obligado a darlas. Parece que a Pizarro Pedro Sancho no le caía tan bien, porque se le atribuye haber dicho que Pedro Sancho había regresado de España tan tonto como se fue. Ahora, Pedro Sancho de la Hoz se convierte en el capitán Pedro Sancho de Hoz, según propia mención. En 1540, preparando la expedición a Chile, Sancho se presenta como el capitán Sancho de Hoz. Pero, parece que lo de tonto era cierto, intentó traicionar a Pedro de Valdivia, asesinarlo y hacerse con todos los derechos sobre el territorio sureño. Y cómo termina su vida: ajusticiado en una plaza pública de Chile a los 33 años de edad. Esto según González Ochoa. Lamentablemente no pudo volver a España más rico que la primera vez, y pensamos que quizás no se merecía ese final tan dramático. Bueno, hasta aquí llega la presentación de hoy. Gracias por su atención. Muchas gracias, Lidia. Muy interesante todo este proceso. Bueno, de nuevo agradecerles su audiencia. Tengan buenas noches.